La Comisión de Gobierno Interior inició la discusión que tiene como propósito restringir el voto extranjero y que se tramita en paralelo a la reforma electoral que está debatiéndose en el Senado. De hecho, en el oficialismo presionan por la regulación del voto migrante, mientras la oposición acusa que este tipo de iniciativas son antojadizas y puro cálculo político. Nicolás Donoso está en el Congreso, está en contacto con nosotros. Hola Nicolás, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Comenzó finalmente, lo decían bien, este debate en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara durante esta tarde, en la Cámara acá, siempre de diputadas y diputados, en relación a este proyecto presentado e impulsado principalmente por fuerzas oficialistas y que busca finalmente restringir el voto a extranjeros avecindados para las elecciones presidenciales y parlamentarias del presente año, con el precedente del debate que se generó, recordemos, también para la última elección, para las elecciones municipales y regionales, donde las reglas se terminaron zanjando a contrarreloj. Hay que decir que se propone ya ese proyecto que la participación electoral de los extranjeros, que recordemos aún no tienen nacionalidad chilena, se limitaría solamente, lo decíamos, a las elecciones de alcaldes y de concejales, y además el derecho a sufragio se busca que para los extranjeros sea voluntario, a diferencia de lo que se está buscando para todos los chilenos, que es decir, sea una votación de carácter obligatorio con una multa fijada al respecto. Argumentaban también, de hecho, en la exposición los diputados mocionantes, quienes expusieron, por ejemplo, la diputada del Partido Socialista Daniela Chicardini, secundada por el diputado de la misma colectividad Daniel Manucheri, que lo de Chile era prácticamente un caso único donde los extranjeros podían votar. Usaba los ejemplos, por ejemplo, de Uruguay o de Malawi, pero lo cierto es que también hablaban de este universo de extranjeros. Recordemos que, por ejemplo, sigue más lejos, el padrón electoral de la última elección marcó que eran ya cerca de 790.000 personas, 786.000 para ser más precisos, extranjeros habilitados para poder votar en esa última elección. La mayoría, de hecho, el ranking lo encabezaban, recordemos, peruanos, también venezolanos y por otro lado colombianos, y es en esa línea donde desde el oficialismo han venido presionando, inclusive el propio Ejecutivo. Recordemos, también lo ha señalado en ese debate de las elecciones municipales, que se debía dar la discusión en relación al voto obligatorio, pero que no fuera para extranjeros, sino que solamente para nacionales. Vamos a pasar a escuchar, de hecho, a la diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, quien explica, por un lado, los alcances del proyecto y también termina cuestionando a quienes apuntan a que es claramente un cálculo electoral para beneficiar eventualmente al actual oficialismo. De pasar de residencia temporal a residencia definitiva. Y una vez teniendo la residencia definitiva, que concurran 5 años para que, en este caso, los extranjeros puedan tener derecho a sufragio. Y no a todos los comicios, sino que solamente a voto municipal de carácter voluntario. Bien, recordaba entonces la diputada Chicardini que respecto al avecindamiento, de hecho, de los extranjeros, que se considera actualmente desde el momento en el que cuentan con un permiso de residencia temporal. Y finalmente eso es uno de los tantos aspectos que busca cambiar al menos esta iniciativa. Pero viene obviamente desde la vereda de enfrente los cuestionamientos ya por parte de la oposición. El diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, insistió de hecho que existe un cálculo electoral por parte del oficialismo para lograr una ventaja en cualquier espacio y de cualquier forma. De hecho, ya hace algunas semanas el diputado también nos señalaba que es bastante extraño y particular que se presente este proyecto ante la Comisión de Gobierno Interior, pero en paralelo resulta ser, de hecho, que en la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta se tramita ya una iniciativa que es de reforma electoral, que de hecho fija la multa, el monto de forma transitoria para estas elecciones, pero que también considera una indicación que vamos a pasar a revisar más adelante por parte del Ejecutivo para justamente restringir el voto de extranjeros. Por tanto, dice que el debate termina siendo bastante ineficiente. Pasamos a escucharlo. ¿Por qué no discutimos este proyecto a partir de diciembre de este año? Ya que se dice que no es para hacerlo con la calculadora en la mano, ya que se dice que esto no es con un interés político electoral. El año pasado, y los miembros de esta comisión lo sufrimos, la forma en que se nos obligó a legislar por parte del gobierno para regular el voto y un montón de otras materias atingentes a la elección municipal, hasta última hora. Juan Fuenzalía, diputado de la UDI, quien también integra de hecho la comisión, él acusa un grosero oportunismo electoral y recuerda también que la iniciativa que se está tramitando, lo decíamos, en el Senado, por tanto dice que de alguna forma terminan chocando y ve poco viable que este proyecto presentado e impulsado principalmente, bien digo, por parlamentarios del oficialismo pueda ver la luz a la brevedad.
La verdad es que este es un proyecto de ley de un oportunismo electoral que me parece bastante grosero, toda vez que esto hoy día se está discutiendo en la modificación de lo que es la reforma electoral que se está viendo en el Senado. Estos son los típicos proyectos que buscan un titular, que es un titular con muy buenas intenciones, pero que obviamente hay que revisarlo respecto de todo el sistema. Y bueno, sin contar la indicación que de hecho vamos a pasar a explicar ya en unos minutos en relación a esta indicación que busca restringir el voto de extranjeros que se tramita el proyecto de la reforma electoral en el Senado, ya la diputada de la bancada Independientes PPD, Camila Musante, hacía el punto. En la misma sesión ella señalaba que la iniciativa del Senado, sin contar la indicación que presentó el Ejecutivo, sería un cucutazo electoral y cuestiona de hecho a la oposición por mostrarse a favor ahora actualmente del voto extranjero. Yo tengo temor de lo que se quiera hacer en el Senado, porque la verdad es que veo que esta aprobación express para facilitar finalmente la votación de extranjeros, lo veo casi como un cucutazo electoral. Es un llamado a que puedan participar de las elecciones de nuestro país. Yo creo que el presidente de nuestro país, también el Congreso Nacional, tiene que ser electo por lo menos por extranjeros que cumplan con requisitos de residencia. Lo decíamos, Néstor Nivaldo, de hecho que es extraño y particular, bueno, en año electoral quizá nada puede ser bastante extraño, pero en relación a que los tiempos de tramitación, que se esté tramitando de hecho esta iniciativa ahora en la Cámara Baja cuando en paralelo en el Senado ya está este proyecto de reforma electoral en la Comisión de Gobierno del Senado, fue previo al receso legislativo, de hecho aprobada su idea de legislar en sala y también lo mencionábamos, el Ejecutivo ingresó indicaciones a ese proyecto, cerca de una decena, iba en la línea de restringir el voto a los extranjeros que finalmente no puedan emitir su voto, solamente se reduzca a elecciones municipales. Por tanto, los tiempos de tramitación son bastante particulares. Hay que decir también que en esa iniciativa del Senado se debate la controversial multa en relación a que sería ya de cerca de 325.000 pesos y ya lo ha dicho, ha puesto la alerta también, por qué no decirlo, la actual presidenta del Consejo Consultivo del CERVEL, Pamela Figueroa, en relación a que las reglas del juego tienen que estar listas de acá al mes de junio, mes donde también se prevé que se realicen de hecho las primarias. Y hay que decir que en la instancia también compareció el ministro del Interior, Álvaro Elizalde. Él recordaba que las enmiendas del Ejecutivo justamente iban en la línea de restringir el derecho a voto de extranjeros únicamente, lo que decíamos, a los comicios municipales y regionales. Y por otro lado, se tiene que decir también que se buscaba exigir en esa iniciativa, la del Senado, que los migrantes presentaran un certificado de antecedentes penales que fuera reciente y que contaran con una residencia definitiva para ser incluidos en el padrón electoral, pero lo cierto es que de lado y lado ya se está viendo un debate con claro ánimo electoral y donde se busca evitar el bochorno. Recordemos también que se generó el año pasado cuando se estuvo tramitando a contrarreloj las reglas del juego que iban a regir para los comicios municipales. Recordemos también que el Ejecutivo tuvo que presentar inclusive un veto y fue duramente cuestionado de forma transversal por cómo se llevó a cabo esa tramitación entonces respecto a la reforma electoral. Néstor Nivaldo. Gracias, Nicolás. Buenas tardes.